falso evangelio? Gloria a Dios. O sea, hay un falso evangelio, hay un verdadero evangelio también, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito del evangelio de Dios, hermano? ¿Cuál es? Hay muchos propósitos, ¿verdad? A través de la palabra hay muchos propósitos, pero yo creo que hay un propósito principal del evangelio. ¿Cuál cree usted que es? ¿Verdad? Bueno, yo aquí le puse el propósito del evangelio es conocer a Dios y así poder llegar a Él. ¿Cuál sería el propósito de un falso evangelio? ¿A dónde nos llevaría? Pues nos debería, ¿verdad?, de llegar a Dios. El propósito del falso evangelio sería desviarnos del propósito del verdadero, ¿verdad? Es fácil a veces detectar evangelios falsos cuando vemos situaciones que a veces hasta risa nos dan, ¿no? Vemos en iglesias a lo mejor a veces que se predica solo prosperidad, nunca se habla de la salvación, y podemos detectar que falta algo, ¿no? Podemos detectar que no es el evangelio que Jesús nos ha dejado, ¿verdad? Que principalmente, como lo dijimos, la salvación del alma, ¿verdad? Y hay evangelios donde se habla de esa prosperidad, donde se hablan muchas cosas, pero no se toma el tema principal. Yo puse aquí, saqué 3 tipos de evangelio falsos, se podría decir. Puse un evangelio, a ver si nos identificamos con alguno, porque yo la verdad sí me identifiqué con alguno. Un evangelio a mi conveniencia, yo le puse a ese evangelio. ¿Cuál sería ese evangelio? ¿Cómo lo ve usted? Un evangelio a nuestra conveniencia. Hoy vengo porque me siento bien, porque todo va bien. Por ejemplo, un ejemplo. Hoy estoy aquí a lo mejor porque va a haber una fiesta, porque hay una boda, porque hay una reunión, se va a haber una salida y mañana vamos a ir a tal lugar y a veces la gente está puntual, ¿verdad? A veces ahí está. Pero de repente el pastor dice, mañana hay que venir a trabajar temprano. Y pum, ya no hay nadie. Ya no está eso que en el otro sí, ya no sé. Como que ya no. Entonces a veces vivimos un evangelio a nuestra conveniencia. Analícelo. Hoy sí salió temprano, hoy sí se siente bien, hoy voy. Pero hoy llegó apurado y se siente cansado y está peleando. ¿Iré? ¿No iré? No voy, mejor me quedo a descansar. No. Y muchas veces yo creo que hemos participado de ese evangelio a nuestra conveniencia. Se podría hablar mucho de eso, pero es nada más para que tengamos más o menos una idea. Un evangelio, otro evangelio falso, un evangelio de oído. ¿Cuál sería el evangelio de oído? Yo aquí le puse que oigo y 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 oigo, pero nunca hago. Hermano, ora, pero no oro. Hermano, ayuda, pero nunca ayudo. Hermano, esfuérzate, pero nunca tengo la disposición de esforzar. Y aquí estamos, y a veces venimos y aquí estamos, pero tenemos un evangelio que de oído, porque solo oímos. Hermano, predica, como decía ahorita la hermana, la verdad que es tremendo. A mí me llegó, y yo no sé si a usted le llegó, ¿verdad? A veces no necesariamente te vas a subir a un camión a hablar de Cristo, pero hay muchos lados donde puedes hablar de Cristo. Siempre hay gente a tu alrededor donde trabajas, el que va a la escuela, el compañero. Si estás trabajando, ahí tienes a alguien que le puedes hablar. Desgraciadamente a veces nuestro testimonio no nos deja hablar, ¿verdad? A veces tenemos ese evangelio de oír. Hay que poner atención en eso. Otro evangelio más. Igual podríamos hablar mucho de eso, pero no tenemos tiempo. Yo creo que comprendemos bien el evangelio emocional, que también ya se ha hablado mucho. Y aquí lo tenemos bien identificado, el evangelio emocional. ¿Cuántos hemos vivido un evangelio emocional? Hoy tengo ánimo y le echo ganas, pero de repente soy confrontado, de repente alguien me pisa el calle. ¿Sí me explico? Y sale lo que verdaderamente soy. Y explotamos. Y
veces nos queremos ir encima del hermano, ¿verdad? Un evangelio emocional. Mientras todo está bien, mientras nos sentimos bien, mientras no nos toca, mientras no nos llega a la llaga, no pasa nada, pero tantito nos confronta. ¿Cuántos hemos experimentado ese evangelio emocional? Es un evangelio más. Y son evangelios a veces que podemos detectarlos en las vidas, ¿no? O sea, nosotros a veces mismos sabemos que estamos padeciendo de un tipo de este evangelio, de alguno de ellos. O podemos ver las vidas y conocemos y decimos, la hermana Chonita, la hermana Chonita, una emoción. El hermano Merenganito, con él no se cuenta. Él nunca está. Ya lo sabemos a veces, ya conocemos. Hermano, ya sé, fulano, hermano y perengano son los únicos que van a estar. La verdad es la realidad, ¿verdad? De esos evangelios. A veces lo podemos ver y lo podemos palpar. Pero bueno, yo me voy a centrar en otro evangelio que está un poquito más difícil, ¿no? Por cómo se presenta. Yo quiero que voy a dar una cita bíblica. Apocalipsis 2, del 2 al 5. ¿No? Es una parte también muy conocida. Mucho se ha hablado también de ello. Amén. No sé, a ver si nos identificamos también aquí. Gloria a Dios. Lo leemos. Dice Apocalipsis 2, empecemos a leer del 2 al 5. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Se recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete. Lean las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Está dura esta palabra? ¿Qué visualiza usted cuando empieza a leer esto? Porque yo cuando empecé a leer esta parte que el Señor pone en mi corazón, yo empiezo a visualizar un evangelio, pero poderoso. O sea, yo empiezo a visualizar un evangelio que se puede decir completo, ¿no? Se puede decir un evangelio, vamos a decir, un verdadero evangelio, ¿no? Usted al principio, antes de llegar al versículo 4, ¿usted ve algo de falso evangelio? Antes de llegar al versículo 4, del 1 al 3, yo veo un evangelio, bueno, yo así lo leía, ¿no? Y siempre que he leído esa parte, yo a veces me pongo hasta decirle a Dios, pero Señor, ¿cómo es una iglesia que tiene eso? Y a ver, vamos a verlo así, como un poquito más lento. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. A ver, espérame. Tus obras y tu arduo trabajo. O sea, estamos hablando de una iglesia que tiene obras. Una iglesia que tiene arduo trabajo. ¿Qué es arduo? Así cuando terminas una jornada de trabajo, como yo ahorita que me siento cansadísimo, termino una jornada de trabajo pesadísima, ¿no? Porque estuvo, y como está el calor, entonces se siente uno desgastado y tu trabajo es a lo mejor pesado. Y tú dices, no hombre, estuvo pesada la chamba. No, es arduo, algo pesado. O sea, no nada más habla de un trabajo, habla de un trabajo
pesado, fuerte. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y dice, y paciencia. Una iglesia que tiene paciencia. ¿Sabemos lo que es la paciencia? ¿Tenemos paciencia? Muchos no tenemos paciencia. Son muy desesperados. Yo soy muy desesperado. No tenemos paciencia. Pero en eso es una iglesia que tiene paciencia. Pues yo veo una iglesia o un cristiano que tiene paciencia, sabe que está tranquilo, que a lo mejor tiene un problemón, pero dice, bueno, yo sé que mi Dios me va a responder o algo así. Está tranquilo, está confiado, tiene paciencia. Bueno, tiene obras, tiene trabajo, tiene paciencia. Que no puede soportar a los malos. ¿Y qué entendemos con eso? Que no puede soportar a los malos. Hay cristianos, o habemos cristianos, vamos a incluirlos, que a veces por ahí oye usted una plática indebida, por ahí oye cosas, palabras, actitudes, y hay muchos que todavía como que le entran ahí como que todavía se dejan llevar por ciertas situaciones que sabemos que Dios aborrece, que sabemos que son abominación, que son cosas que Dios no las soporta, ¿verdad? Y muchas veces participamos de ello. Cuando no las reprendemos, si podemos hacerlo, cuando todavía nos involucramos en ella. Pero esta iglesia dice que no podía soportar a los malos. O sea, no podía soportar ese ambiente, ¿no? de en contra de Dios, de cosas, malas palabras, injusticias, cosas así. También tenía eso. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. ¿Qué visualiza ahí? Una iglesia que tiene discernimiento, ¿no? Una iglesia que tiene discernimiento. Viene alguien, o tú escuchas a veces a alguien por el internet, o una predicación, tú la escuchas y a veces tú dices, eso no es de Dios. Sientes algo, una palabra, algo que te dice, eso no es de Dios. Hay discernimiento, eso es bueno. Es el Espíritu Santo que dice, hey, aguas. También tenía eso. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, una iglesia sufrida, hermano. Imagínense una iglesia que ha sufrido, ¿no? Aquel que a lo mejor ha aguantado injusticias, pero ha cerrado su boca y le han hecho una injusticia, pero él dice, voy a honrar a mi Dios, me callo la boca, cierro la boca, no contesto, me aguanto. ¿Sí? Sí, sería alguien sufrido, que ha sufrido injusticia y no ha hecho nada por amor a Dios, por honrar a Dios, ¿no? ¿Cómo es usted cuando alguien le viene y lo confronta? ¿Cómo somos? ¿Somos sufridos o de volada? ¿Cómo somos? Bueno, pues esta iglesia dice que era sufrido. Y otra vez dice, ya has tenido paciencia. Y otra vez dice, ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y si no has desmayado. ¿Cuántos han trabajado aquí arduamente hasta el día de hoy? ¿Creen que le han estado echando ganas por amor a Él? Y te levantas temprano, no quieres orar, pero tú dices, por amor a Él. ¿No? Y no quieres venir a la iglesia porque te sientes mal o X, pero dices, voy por amor a Él. ¿Cuánto lo han dicho? Amén. Esta iglesia tenía también eso. Está tremendo, ¿no? Porque hasta ahí yo veo todo bien. ¿O cómo lo ve usted? Lo vemos bien, ¿no? Yo lo veo bien. Yo veo que es una iglesia que dice, no, hombre. Además, yo le decía a Dios, yo quiero eso. Podemos decir a Dios porque hay iglesia, hay parte de iglesia, o vemos parte de iglesia que ni siquiera está en ese nivel. Que no se esfuerza, que no se niega a sí mismo, que no tiene paciencia. Amén. Amén. Hay iglesia que ni siquiera, o vemos iglesia que ni siquiera estamos en ese nivel de búsqueda de Dios. ¿Verdad? Amén.
tristemente. Pero yo creo que hay una iglesia que está en ese nivel, una iglesia que está orando, una iglesia que se está esforzando, como lo decía ahorita, que cuesta levantarse a orar. Al menos a mí me cuesta, vaya, no tengo palabras para decirle, me arrastro muchas veces. Y está uno batallando. Yo me imagino que a usted le pasa algo similar al que lo está haciendo. Y él se queda dormido y de repente despierta y otra vez. Y hay días, a lo mejor hay días que uno puede fluir. A mí me ha pasado, hay días que se te va el sueño y puedes guerrear, pero hay días que apenas puedes pronunciar 2 o 3 palabras y estás. Es una batalla que cuesta mucho trabajo. Pero, sin embargo, yo sé que hay iglesias que lo está haciendo, ¿verdad? Vemos a veces, yo a veces en el teléfono por el WhatsApp me llegan mensajes a las 3 y cacho de la mañana, 4 de la mañana. Llegan mensajes ahí sobre todo de las mujeres, de las hermanas, llegan ahí por ejemplo, hermana, ya orar. Pues. Qué bueno, ¿no? Yo digo, no, pues qué bueno, que a veces me despierta, pero bueno, qué bueno que están orando. O sea, hay un pueblo que está orando, hay un pueblo que como esta iglesia está tomando en serio, bueno, lo que hemos leído, yo veo una iglesia que está tomando en serio el Evangelio. ¿Sí? Y yo creo y estoy convencido que hay un pueblo que está tomando en serio, que se está esforzando y está luchando. Hasta ahí todo está bien. Amén. Amén. Hermano, pero cuando ya llegamos al 4, y dice, pero tengo contra ti. ¿Qué siente usted? Porque yo sentía, al menos, he tratado de esforzarme, ¿verdad? Y nos falta mucho, bueno, al menos yo lo hago por mí. Pero cuando tú sabes que estás tratando y estás buscando el rostro de Dios y te estás esforzando, te puedes comparar con esta iglesia, pero cuando el Señor dice, pero tengo algo contra ti, al menos yo leyendo esta palabra, como que todo mi ánimo se me iba para abajo. Como que todo, así como diciendo, Señor, pues entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hacemos? Y entonces yo oraba y le decía, Señor, pues revélalo. Bueno, yo decía a mí, revélame, ¿cuál es el secreto? Porque todo lo que está aquí yo lo veo perfecto. Amén. Yo lo veo intachable. Pero tú dices, pero tengo algo contra ti. ¿Sí se acuerdan la predicación de la semana pasada? ¿Sí se acuerdan? ¿De qué hablaba? Amén. ¿Qué le dijo Jesús al joven rico? Porque le empezó a hacer una lista, ¿verdad? Pero le dijo igual una cosa que falta. Amén. Y es lo que hablaba el Señor, o el mensaje el cual yo quiero, bueno, Dios me daba a mí y yo quiero transmitir a usted. Muy simple y muy sencillo. Que oremos, que analicemos qué es lo que nos está faltando, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos falta aún? Podemos estar haciendo todo esto. A ver, usted dígame, podemos estar orando, podemos estar esforzando, pero puede haber algo en nuestra vida que no estamos entregando a Dios. Yo creo que sí lo hay, hermano. Dios confrontaba mi vida. ¿Sí? A veces estamos trabajando y a veces vemos gente aquí trabajando y vemos gente que está orando, es verdad. Pero yo quiero transmitir a tu corazón que decía Pablo, examinaos a vosotros mismos, que nos examinemos, que el Espíritu Santo traiga una revelación profunda a nuestro ser, porque a veces nosotros, aun cuando estamos orando, oiga bien, a veces nosotros, aun cuando estamos luchando, trabajando, sí es cierto, pero a veces no somos capaces de negarnos a nosotros mismos. ¿Cuándo? Cuando nos llegan a esa área, ¿no? Cuando nos encuentran en esa área, porque hay una área que no hemos entregado. ¿Sí? Hay una área que tenemos que entregar. Y hoy el Espíritu Santo te lo dice, me lo dice. Hay un área. Y el Señor dice, pero tengo algo contra ti.
pero no es suficiente. Falta complementar, hermano, lo que estamos haciendo. Que qué bien que estamos orando. ¿No le ha pasado a usted? Está orando y está en todo, pero de repente es confrontado en un área y, como decíamos hace rato, sale lo que somos. Y sí, estamos orando, nos estamos esforzando, estamos trabajando. Pero ¿qué testimonio estamos dando? Porque podemos estar haciendo todo eso, pero por allá a lo mejor estamos dando otro testimonio. Por allá a lo mejor somos otras personas. Y podemos estar trabajando. Y créeme que podemos estar orando. Pero a lo mejor somos otros por allá. Amén. Amén. Y el Espíritu Santo nos quiere llevar a analizar. ¿Qué es? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Qué te falta entregar? ¿O hay algo que tú crees que te falta entregar? ¿O no? Yo creo que sí. Y el Señor nos daba, el Señor me daba a mí esta palabra, ¿verdad? ¿Qué nos falta entregar? ¿Qué nos falta entregar? Falta cumplir. Estamos orando, nos estamos esforzando, pero a veces no somos obedientes. ¿Amén? A veces no obedecemos. Y podemos estar orando, podemos estar ayunando y podemos estar esforzándonos. Pero de repente somos confrontados y no obedecemos. Amén. ¿Qué nos falta entregar? ¿Qué nos falta? Esta iglesia tenía una lista, sin duda, de atributos. Yo le ponía aquí de un evangelio verdadero. Amén. Pero que no son suficientes para Dios cuando se ha dejado, en este caso, habla la palabra del primer amor. Amén. Podemos hacer las cosas también así, como dice la palabra, o hacerlas por compromiso. ¿Cuántos hemos hecho algo por compromiso? ¿O cuántos estamos aquí porque sabemos que tenemos que estar? Muchas veces así es, ¿no? Y cumplimos y ahí estamos. Y sabemos que el hermano fulano o la hermana fulana, y respeto porque siempre está ahí. ¿Sí? ¿Conocen a alguien así? Que siempre está ahí. Se esfuerza, ¿verdad? Para estar ahí hay que esforzarse. Porque hay veces que uno no quisiera estar ahí. A veces las condiciones. Amén. Analicemos, hermano. Analicemos qué es lo que nos falta entregar para que este evangelio se cumpla, para que este evangelio sea un evangelio verdadero, el que Dios quiere, el que verdaderamente nos lleva a Él. Y yo diría un evangelio completo. ¿Sí? Por último, yo quiero que analicemos y nos hagamos una última pregunta. ¿Qué somos hoy? ¿O qué es usted? ¿Qué siente usted que es al día de hoy? ¿Qué ha dejado el evangelio en usted hasta el día de hoy? Porque yo creo que lo que somos hasta el día de hoy es lo que le hemos permitido al evangelio obrar en nosotros. A este evangelio verdadero que hemos recibido y que estamos recibiendo, la palabra. Y estamos recibiendo un evangelio verdadero. Pero a veces nosotros no somos tan verdaderos. Estamos recibiendo un evangelio verdadero, pero nosotros no somos tan verdaderos. ¿Sí? ¿Por qué? Simple y sencillamente porque somos hasta donde le hemos dejado ese evangelio obrar en nosotros. ¿Verdad? La palabra dice esto, pero si yo hago lo contrario, pues sí, estoy oyendo el evangelio verdadero, pero no lo estoy cumpliendo. Entonces, ¿qué somos hasta el día de hoy? Lo que le hemos permitido a ese evangelio verdadero de Dios obrar en nosotros. Yo quiero que te pongas de pie, vamos a orar. Vamos a hacer una breve oración pidiéndole al Espíritu Santo revelación y haciendo un compromiso con Él. Cierra tus ojos. Dile: Espíritu Santo, sin duda necesito tu revelación, sin duda necesito tu dirección
para que yo pueda caminar en ese evangelio verdadero, para que yo pueda echar fuera de ese evangelio falso. Trae revelación. Ayúdame, dile Espíritu Santo, dile yo me comprometo contigo, dile que me voy a esforzar para que tu evangelio, dile, pueda obrar, pueda terminar esa obra perfecta y poderosa en mi vida, dile, y pueda llegar a la estatura de ese hombre perfecto, de ese hombre que tú quieres, de ese hombre que tú anhelas, dile, y poder vivir ese evangelio verdadero. Dile, ayúdame, dile, dame fuerzas, dame fortaleza, dile, dame ánimo si tú te sientes desanimado, dile, dame ánimo, dile, ayúdame a volver a ese primer amor, ayúdame a volver a ese primer amor, porque muchos han dejado su primer amor. Hay muchos aquí que han dejado su primer amor, que al principio ellos estaban, que al principio ellos proponían, que al principio ellos daban, pero hoy ya no están. Dile, Espíritu Santo, ayúdame, vuélveme, dile, el gozo de tu salvación, vuélveme, Señor, ese primer amor, trae un despertar y trae un avivamiento, Señor, a mi vida, dile, en el nombre de Jesús, amén. Saluda a su hermano que está a un lado y dile, Dios habla en tu vida. Tome su lugar. ¿Qué es lo que nos hace falta? Muy importante. Bueno, para dar el cierre de este tiempo, hermanos, yo quiero decirle, ¿verdad?, que ese es el tiempo más delicado que la iglesia está viviendo. Estamos en la antesala, estamos en la antesala de la venida de Cristo. Y la iglesia se está vistiendo. Le hicieron una muy buena pregunta: ¿qué eres hoy? ¿Qué eres al día de hoy? ¿Qué evangelio hemos escuchado? Porque nuestro tema es derribando el falso evangelio. ¿Hay falsos evangelios? Muy buena pregunta. El verdadero evangelio, su meta principal es la salvación del alma. Yo entiendo que hay gente que va a caer en la cama y no, Dios no la va a sanar, pero va a salvar su alma. Hay veces que Dios no te va a contestar, pero lo que importa es que salve tu alma. Hemos hablado con tantas personas y a veces la gente trae una expectativa equivocada. ¿Por qué? Porque nunca le predicaron un verdadero evangelio, o le han predicado un falso evangelio diciéndole y han comprometido a Dios. Usted nunca compromete a Dios. Sí, Dios sana, lo hemos visto. Aquí hemos visto cómo los tumores del hígado desaparecen, cáncer desaparece, lo hemos visto, ya no nos lo cuenta, pero Dios a veces no obra así. El falso evangelio a veces compromete a Dios en algo que no es. Pero el verdadero evangelio te enseña a llevar la cruz, a cargar la cruz. Decía el hermano algo muy cierto. Ahorita se está predicando un evangelio muy corrompido. Lo decíamos el domingo. Tiempos peligrosos traen ¿qué? Evangelios peligrosos. Están llevando a la gente hacia una meta falsa. Y nos acaba de exponer algo muy hermoso, que la iglesia de Éfeso, que fue una iglesia, y no sé si usted sepa, Éfeso era una iglesia de guerra espiritual. Es por eso que su prototipo o su diseño era violencia. Y usted encuentra una iglesia esforzada. ¿Qué más dice que tenía? Arduo trabajo. O sea, esa gente dice, no, yo desde que empiezo hasta que termino. El diseño, los primeros que se convirtieron en esa iglesia fueron 12 hombres. Fueron los primeros discípulos de Pablo en esa iglesia. Y Timoteo al frente de ellos, él fue el pastor, un pastor jovencito. Claro que ese joven tenía muchas energías, leía Timoteo, y ese era un hombre esforzado. Claro que llevó la iglesia al extremo. Ah, no, aquí oran, aquí ayunan, aquí hay que venir. Y la iglesia entró en ese prototipo, pero descuidó su amor y su pasión para Dios. Solo te quiero decir dos cosas, ¿verdad? Número uno, lo que el hermano nos predicó es una excelencia. ¿Por qué? Porque es una palabra de Dios para nuestra vida. Que el evangelio, así usted lo tiene que llevar, como lo venía la iglesia. Pero el que de un capítulo a otro marcara una gran diferencia, tanto que puso a Dios en alerta, nos indica que el evangelio
Escúchame, hermano, y esto no se te debe de olvidar. El evangelio no es una sola pieza. El evangelio son piezas, joyas de Dios. ¿Me está escuchando? No porque yo lo tomé desde el principio me voy a confiar y lo voy a vivir igual, no. Lo que Apocalipsis nos estaba mezclando, porque ahí nos habla de 7 iglesias y nos habla de esta primera iglesia, que la iglesia tiene que vivir al día. Diga conmigo, vivir al día. Amén. O sea, yo no puedo depender de lo que viví el domingo pasado. ¿Por qué? Porque el enemigo, tengo un enemigo que vive al día. Y hoy él a lo mejor se encargó de desanimarme, de robarme la paz, de robarme los ánimos. Y lo que yo vengo haciendo, ok, lo voy a hacer por una rutina, pero va a perder el verdadero sentido, la verdadera expectativa. Cuando nosotros vivimos el evangelio al día, corremos el riesgo, ¿verdad? Vivimos lo certero de no caer en el falso evangelio. Pero cuando nosotros no cuidamos el evangelio del día, corremos el riesgo de caer en el falso evangelio. Y se puede cambiar de un momento a otro. Así que diariamente, por eso Jesús dijo que nadie se preocupe por el día de mañana. Cada día trae su ¿qué? Su propio afán. Usted tiene que vivir al día. Hoy usted amó a Dios, mañana usted se tiene que parar y amar a Dios. Yo hay veces que me paro y no hay ganas de seguir. Pero lo que decía él sí es cierto. Yo tengo que cuidar de no dejar mi primer amor. ¿Quién es tu primer amor? ¿Puedes proyectarnos Apocalipsis 2:4 para terminar? Pero tengo contra ti. ¿Amén? ¿Qué has dejado qué? ¿Quién es nuestro primer amor? ¿Sigue siendo? Estaba hablando con mi amigo que tuve estos días y él está yendo a una iglesia y pues yo pregunto porque a mí me gusta, iba con él platicando y él me decía, no Fer, tú sigue predicando la sana doctrina, y él me predicaba como son sus pastores, ¿verdad? Y se oye raro, ¿no? Pero yo escuchaba y me dice, no, allá dice los noviazgos. Dice, si el pastor, las muchachitas que están en la danza o en la alabanza, ellos no pueden tener novio. Y si allá hay un noviazgo, ellos no se pueden besar. Yo digo, yo quiero oír eso. Les enseñan de tal manera, no, el pastor no las anda cuidando, pero les enseñan de tal manera a que su noviazgo sea un noviazgo de distancia. Ellos aprenden a tener temor de Dios. Ellos no se le andan subiendo las piernas al muchacho, ni se andan tocando, ni se andan arrimando el cuerpo, ni se andan excitando. No, les enseñan lo que es un noviazgo. Y yo dije, wow, no quiero que a lo mejor mis chicos escuchen eso, porque no oigan legalista el pastor. Como que ya incomodía de los tres, ¿no? A la muchacha a su casa, el noviazgo, el tiempo que se va en la iglesia, de ahí a su casa, a trabajar, a estudiar. Son iglesias, te estoy hablando de más de 5,000, 10,000 personas. Están creciendo. ¿Por qué? Porque les enseñaron un evangelio que verdadero. Y aunque usted lo oiga legalista y exagerado, estamos viviendo en un tiempo de corrección. Escúchame algo que Dios me revelaba ayer y termino con esto. Y Dios me ha estado enseñando que las polémicas que hoy se están dando acerca de lo que hoy al mundo, a lo malo, que le llama bueno, las polémicas, no sé si están escuchando, por ejemplo, de la película esa que salió Pink, del homosexualismo. Se ha hecho una polémica que salió en la televisión, en la radio, en la internet. Todo el mundo está odiando al pastor que habló, al hombre que hizo la película. Y yo anoche me pasé más de una hora, escucha, yo creo que Dios me permitió, más de una hora leyendo todos los comentarios de más de 100 personas que hablaron. Y te digo algo, hermano, es desesperante, es triste y es crítico oír lo que hay en el corazón de cada persona. Y Dios me revelaba que todo lo que se está haciendo polémica está marcando un tiempo profético. ¿Por qué? Porque la gente está sacando lo que hay. Y gente que conoce de Dios. Para mí fue anoche, yo lloraba, me sorprendía. Aún la gente que conoce de Dios defendiendo el homosexualismo.
La mayoría de gente atea, la mayoría de gente maldiciendo a Dios, blasfemando contra el Espíritu Santo, maldiciendo a los pastores, maldiciendo a la iglesia, porque se sienten atacados, se sienten interrumpidos, se sienten estorbados, tienen miedo y ellos quieren seguir en su depravación. ¿Sabes qué nos indica, hermano? Que estamos viviendo el último, pero el último tiempo. ¿Estás escuchando? ¿Qué tiempo vivimos? Y la gente, lo dice Timoteo profético, en los últimos días el corazón del hombre se manifestará. Y se está cumpliendo lo que dice a Mateo capítulo 12 versículo 37. Por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás ¿qué? Justificado. Ese es el tiempo de hablar. Diga conmigo, es el tiempo de hablar. Otra vez. ¿Por qué? Porque el verdadero evangelio te marca los tiempos, y el verdadero evangelio le dice a la iglesia que ese es el tiempo de predicar a Cristo. Tengas problemas o no tengas problemas, tengas pruebas o no tengas pruebas, tú tienes que hablar. ¿Y qué tienes que hablar? Lo que significa evangelio, buenas noticias. Que Cristo salva, cambia, perdona y ama. Nos acaban de dar un modelo tremendo. Te digo algo, si tú te sientes desanimado, para eso está el altar. Por eso están los modelos. La Biblia dice clara, el que esté triste, ¿qué dice? Haga ¿qué? Oración. Estás afligido, cante salmos. La Biblia te enseña, el evangelio te ubica. Él entiende que tú estás en una tierra donde habrá aflicciones, Jesús lo dijo, pero el verdadero evangelio te da los modelos para que tú salgas adelante. ¿Quién eres al día de hoy? Si usted al día de hoy está depresivo y no quiere nada con Dios, es porque usted ha descuidado el verdadero evangelio. Si usted a estas alturas quiere volver atrás y ya no quiere seguir con Dios, significa que por aquí te entró el evangelio y por acá te salió. Amén. Si usted quiere vivir un evangelio donde usted hace lo indebido en oculto, pero quiere alabar a Dios, déjame decirte que tus manos están sucias. Y la Biblia dice que levantemos manos santas sin ira ni contienda. Pastores, que los problemas que usted ha pasado, Cristo pasó. Por eso Jesús dijo, tomemos ¿qué? Nuestra cruz. Amén. Y Dios me revelaba esto, hermano. Las personas se expresan tan feo de Dios y del Espíritu Santo, que es terrible. Muchos de ellos ya no van a tener perdón porque han ofendido al Espíritu Santo. Ayer uno se expresó tan feo y alguien, si fiere que cristiano, le contestó que Dios tenga misericordia de ti porque no saben lo que hacen. Y ese varoncito contestó, claro que sé lo que hago si estoy al lado de mi padre Satanás. Satanista. Yo dije, Señor, cientos y cientos de personas con una misma mentalidad. Y no te sorprenda porque en la calle te van a preguntar, ¿qué piensas tú de la homosexualidad? No insultes, no tienes que insultar, no tienes que ser grosero, simplemente es un pecado que Dios aborrece. ¿Amén? ¿Qué evangelio tienes? Porque el evangelio que tienes es el hombre que ha hecho hoy de ti algo. Alerta. Yo creo que esas prédicas o este tema tan exquisito, que el domingo ya tenemos que terminar, porque viene un otro más difícil, más tremendo. Y creo que a través de cada tema Dios nos está preparando, Dios nos está limpiando. ¿Qué evangelio ha vivido? A lo mejor usted es de la persona que pues no tiene ni un compromiso, usted viene, se siente y se va. Estás en peligro. Pasa al altar y dice, Señor, ponme a hacer algo. Pastor, quiero hacer algo. Hay tantos lugares donde ir a predicar, ese hermano. Lo que decía la hermana, se suben vestidos de mujer. Ya en la tele salen vestidos de mujer. Y la iglesia, ¿sabe lo que Dios me revelaba? Que el enemigo ahorita nos está echando hielo. Aquí. Estamos bajo un ataque satánico de hielo. Para el infierno. Le está pesando que estemos orando, ayunando. Cada semana Dios está enviando gente enferma de cáncer, de sida, de otra. Y Dios está orando, Dios está haciendo milagros. Dios está salvando a la gente. No desmaye por lo que vea. Levántese, como la iglesia de Éfeso. Vamos al mismo ritmo, pero vamos a cerciorarnos de algo. Que todo lo que estamos haciendo está pasando por el filtro de la pasión y el amor a Dios.